Hola a todos, soy estudiante de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, de la carrera académica profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica, del quinto semestre, sección A. El tema se trata sobre las leyes de los gases y los procesos termodinámicos. Leyes de los gases. Ley de Boyle, mayotte a temperatura constante, presión por volumen es igual a constante, presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Ley de Charles Gay-Lussac, a presión constante, volumen sobre temperatura es igual, constante, volumen 1 sobre temperatura 1 y volumen 2 sobre temperatura 2. Ecuación general de los gases ideales. Igualmente puede demostrarse que a volumen constante, presión sobre temperatura constante, con lo que uniendo las tres fórmulas queda presión por volumen sobre temperatura constante. Ecuación general de los gases ideales. La constante depende de la cantidad de gas para un mol, para n número de moles. Presión por volumen sobre temperatura igual a R. Presión por volumen igual a n número por R, que suele suscribirse de la siguiente forma: presión por volumen igual a n por R por temperatura. R igual a 0,82 átomos mol kilogramos igual a 8,31 mol kilogramo. Se denominan condiciones normales a las siguientes condiciones de presión y temperatura. A la presión de 3 atm y 20 centígrados, una cierta masa gaseosa ocupa un volumen de 30 litros. Calcula el volumen que ocuparía en condiciones normales. Calcula la masa molecular de un gas, sabiendo que 32,7 gramos del mismo ocupan a 50 centígrados 30-40 mm de Hg de presión, un volumen de 6.765 mol. ¿Qué volumen ocupará un mol de cualquier gas en condiciones normales? Teoría cinética de los gases postulados. Los gases están formados por partículas separadas enormemente en comparación a su tamaño. El volumen de las partículas del gas es despreciable frente al volumen del recipiente. Las partículas están en movimiento continuo y desordenado, chocando entre sí y con las paredes del recipiente, lo cual produce la presión. Aplicaciones de los gases ideales. Principalmente son empleados en procesos industriales tales como la fabricación de acero, aplicaciones médicas, fertilizantes, semiconductores, etc. El uso de estos gases en la industria es de gran importancia. En las industrias alimentarias se usan para almacenar y conservar alimentos por largos periodos de tiempo.
Las industrias químicas forman parte de numerosos procesos de obtención y transformación en la metalurgia. El uso de gases industriales es indispensable. El oxígeno juega un papel preponderante en la fabricación de refinación de aceros. El uso de atmósferas inertes de argón es intensivo en procesos siderúrgicos. El tratamiento térmico de aceros y aleaciones no ferrosas precisa del uso de atmósferas controladas de hidrógeno y nitrógeno para alcanzar óptimos resultados. Elementos y piezas hechos de materiales de nueva generación tales como polímeros y compositos dependen en gran medida para su manufactura de la presencia de atmósferas controladas y inertes, así como una buena parte de las tecnologías basadas en el uso de los rayos láser y de los superconductores. La utilización de gases industriales en la industria química y petroquímica se realiza cada vez más para aumentar la productividad de los procesos, bien basándose con un mejor control de los mismos, control de temperatura, parámetros operacionales o en aumento de los niveles de seguridad implicados en dichos procesos. Procesos termodinámicos. Proceso isobárico es un proceso que realiza a presión constante. En un proceso isobárico se realiza tanto transferencia de calor como trabajo. El valor de trabajo es simplemente presión, volumen por fuerza, volumen inicial, y la primera ley de la termodinámica se escribe delta U igual calor, presión, volumen, fuerza y volumen inicial. Donde Q igual calor transferido, U igual energía interna, P igual presión, V igual volumen. En un diagrama PV, un proceso isobárico aparece como una línea horizontal. Eso es del proceso isobárico de un gas. Una expansión isobárica es un proceso en el cual un gas se expande o contrae, mientras que la presión del mismo no varía, es decir, si un estado 1 del proceso de la presión es presión 1 y del estado 2 del mismo proceso de la presión es presión 2, entonces presión 1 es igual a presión 2. La primera ley de la termodinámica nos indica que delta calor igual delta U más delta trabajo. Proceso isovolumétrico. Un proceso que se realiza a volumen constante se llama isovolumétrico. En estos procesos evidentemente el trabajo es cero y la primera ley de la termodinámica se escribe delta U igual calor. Esto significa que si se agrega quita calor a un sistema manteniendo el volumen constante, todo el calor se usa para aumentar o disminuir la energía interna del sistema. En un diagrama presión-volumen, un proceso isobárico aparece como una línea vertical. En un proceso a volumen constante, en consecuencia, trabajo es igual a cero. Proceso adiabático. En termodinámica se designa como proceso adiabático aquel en el cual el sistema, generalmente un fluido que realiza un trabajo, no intercambia calor con su entorno. Durante un proceso adiabático para un gas perfecto, la transferencia de calor hacia el sistema o proveniente de él es cero. El trabajo realizado sobre el sistema trabajo es positivo, se convierte en energía interna, o inversamente, si el sistema ha realizado trabajo menos trabajo es negativo. La energía interna disminuye. En general, un aumento de energía interna se acompaña de una temperatura y una disminución de energía interna. Se asocia una temperatura. Proceso isotérmico. Un proceso isotérmico es aquel que se realiza a temperatura constante. La gráfica de P versus V para un gas ideal manteniendo la temperatura constante es una curva hiperbólica llamada isoterma. Como la energía interna de un gas ideal es solo función de la temperatura, entonces en un proceso isotérmico para un gas ideal delta U igual 0 y calor igual trabajo.